Las tardes en España tienen algo sagrado cuando se enciende Antena 3 a las 15:45 y empieza a sonar la sintonía de Sueños de Libertad. Ese ritual que comparten miles de hogares, desde los pisos de Madrid hasta las casas de pueblo en Andalucía, vuelve a cobrar un sentido especial este jueves 14 de mayo de 2026, porque el capítulo 560 trae consigo el momento que la audiencia llevaba semanas esperando, el reencuentro entre Marta y Fina, justo cuando la fotógrafa parecía a punto de rendirse en su búsqueda, justo cuando los seguidores empezaban a temer que las llamadas Muffin tardarían todavía mucho en volver a mirarse a los ojos, la trama da un giro que deja sin aliento. Fina reaparece en la colonia de perfumerías de la reina, y lo hace ante la mirada incrédula de Marta, en una escena que promete quedar grabada en la memoria emocional de los fans de la ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrazón. No es un sueño, no es una proyección de su deseo, no es uno de esos espejismos que tantas veces le ha jugado el corazón a Marta en los últimos meses. Esta vez Fina se encuentra realmente delante de ella, de carne y hueso, después de su regreso desde Argentina. Para entender la magnitud de este reencuentro, conviene recordar lo sucedido en el episodio 559, emitido el miércoles, donde Marta había tomado una decisión firme respecto a la búsqueda de Fina. La fotógrafa había estado a punto de tirar la toalla, agotada por tantos caminos sin salida, por tantas pistas que se desvanecían en el aire. Y precisamente por eso, porque la determinación de Marta se mezclaba con un cansancio profundo, la aparición repentina de Fina adquiere un peso narrativo enorme. Es el destino el que se impone cuando los personajes ya no esperan nada, ese tipo de giro que también manejan los guionistas de las series diarias españolas, herederas de una tradición melodramática que entronca con el cine de Almodóvar, con las novelas de Galdós y con esa pasión española por las historias de amor imposibles que finalmente encuentran su sitio. El gesto de Fina apareciendo en la colonia funciona como una metáfora de aquello que define al pueblo español, la creencia tosuda de que tarde o temprano lo que se ama vuelve, aunque haya que cruzar océanos enteros para que ocurra. Después de este instante decisivo, el capítulo se ramifica en varias tramas que han venido tejiéndose con paciencia durante las últimas semanas. Beatriz protagoniza otro de los momentos clave del episodio, porque pone fin a su relación con Álvaro tras acumular dudas y sospechas que ya no podía seguir ignorando. La ruptura llega después de un proceso interno de Beatriz, que ha estado atando cabos al ver la fotografía de Gorito en la prensa. Junto a Begoña ha conectado piezas con rapidez y ha comprendido que algo turbio rodea a Álvaro en el asunto del robo de los camiones. No es una mujer dispuesta a quedarse cruzada de brazos, así que ha activado su propia investigación para descubrir hasta qué punto Álvaro está metido en el negocio sucio. Sin embargo, esa misma noche en que decide cortar con él, Beatriz se deja llevar por sus deseos y termina cediendo a la atracción que siente por Gabriel. Los dos personajes se entregan a un encuentro que confirma lo que el espectador venía intuyendo desde hace tiempo, esa tensión latente que finalmente estalla en mitad del caos emocional. Mientras tanto, en otra esquina del entramado, don Agustín sigue moviendo sus fichas con la paciencia de un buen ajedrecista. El párroco continúa indagando sobre la muerte de Alberto, el padre de Luz, y mantiene a Nieves en el punto de mira. Convencido de que ella esconde la mano negra detrás de aquella muerte, don Agustín juega con Nieves al gato y al ratón, lanzándole indirectas que tienen la finalidad de empujarla hacia una confesión. La presión psicológica que ejerce el párroco resulta asfixiante para la enfermera, que en el capítulo anterior ya había dado un paso decisivo al ponerse en contacto con sus padres. Ahora, Nieves recibirá una mala noticia que afecta de lleno a su situación personal. Una noticia que añade un peso más a una mujer que ya carga con demasiados secretos. La presión surte efecto de una forma que nadie esperaba, porque Nieves decide tirar de la manta ante Begoña, abriéndole los ojos sobre verdades que llevaba demasiado tiempo guardando. Esta confesión, lejos de aliviarla, abre una pregunta inquietante para los espectadores. ¿Está la vida de la enfermera en peligro tras revelar lo que sabe? En paralelo, el matrimonio de Carmen y Tasio atraviesa su momento más oscuro. Carmen descubrió la infidelidad de su marido, y protagonizaron un enfrentamiento durísimo que marca un punto de no retorno en su relación. Tasio,
Lejos de aceptar el desenlace, intenta enmendar sus errores y suplica el perdón de Carmen, jurándole que luchará por ella pase lo que pase. Sin embargo, Carmen toma una decisión importante respecto a su matrimonio, una resolución que también afecta a su permanencia en la colonia. La pregunta que queda flotando en el aire es si Tasio será capaz de recuperar la confianza de su esposa o si ya es demasiado tarde para reconstruir lo que quedó hecho añicos. Carmen, ese personaje que tantas veces ha encarnado la dignidad de las mujeres españolas que aprenden a defender su sitio sin levantar la voz, parece dispuesta a marcharse de Toledo, dejando atrás un capítulo doloroso de su vida. La trama del robo de los camiones también experimenta un vuelco considerable en este episodio. Salva había hecho una confesión sorprendente a Tasio en el capítulo anterior, soltando la lengua y revelando que Gorito es el cerebro detrás del golpe. Esa información detona una serie de movimientos en cadena dentro de la colonia, porque cuando Begoña y Beatriz vieron la foto de Gorito en la prensa, ataron cabos con una velocidad pasmosa. Ahora la sospecha apunta directamente a Álvaro como posible cómplice de ese turbio negocio. Y Beatriz no piensa permitir que las cosas queden sin esclarecer. Esa actitud combativa de Beatriz, esa negativa a aceptar las cosas como vienen, conecta perfectamente con un tipo de mujer que la cultura española ha cultivado durante décadas, mujeres que en silencio reúnen pruebas y construyen su propio camino hacia la verdad. Otro de los frentes que el capítulo 560 desarrolla con intensidad tiene que ver con la inminente llegada de Brossard, un acontecimiento que genera preocupación entre los accionistas de perfumerías de la reina. Todos temen las consecuencias que esa visita pueda traer para la estabilidad de la empresa, en un momento en el que los conflictos internos ya ponían en jaque el equilibrio de la colonia. Brossard se convierte en una sombra que se cierne sobre los despachos, una figura que amenaza con sacudir aún más las relaciones de poder dentro de la empresa familiar. Los accionistas se preparan, se reúnen, especulan entre susurros, y el espectador percibe que algo grande está a punto de ocurrir. Esa sensación de tormenta a punto de estallar es uno de los grandes aciertos narrativos de la serie, esa capacidad de mantener varios hilos tensos al mismo tiempo, sin que ninguno se afloje. La niñera, por otro lado, ha protagonizado conversaciones indiscretas sobre Gabriel y las fragilidades de su matrimonio con Begoña, ofreciendo al espectador pequeñas piezas que poco a poco completan el rompecabezas emocional de la colonia. Esos detalles cotidianos, esas charlas a media voz en los pasillos, son los que dan a la serie su sabor inconfundible, esa textura tan propia del costumbrismo español, que recuerda a los grandes folletines de la tradición ibérica. Cada personaje carga con su propio secreto, cada conversación tiene un doble fondo, y el espectador se siente parte de esa red de complicidades y miedos que palpita bajo la superficie elegante de la colonia. Sin embargo, por encima de todas estas tramas paralelas, el corazón del capítulo late en la escena del reencuentro entre Marta y Fina, esa imagen de la fotógrafa apareciendo de pronto, después de tantos meses de ausencia, ante una Marta que ya no esperaba verla, condensa todo lo que Sueños de Libertad ha sabido construir con su público. Es la victoria del amor frente al desencuentro, la respuesta narrativa a tantas tardes en las que los seguidores escribían en las redes pidiendo precisamente ese momento. Las llamadas muffin recuperan su espacio en la pantalla, y los fans recuperan la esperanza de ver crecer una historia que muchos consideran ya un referente dentro de la representación lésbica en la ficción española contemporánea. La serie ha tenido el acierto de tratar esa relación con la naturalidad que merece, sin convertirla en un asunto sensacionalista, sino integrándola en el tejido emocional de la colonia como una historia de amor más, con sus heridas, sus distancias y sus alegrías. La semana avanza con dramatismo creciente en Perfumerías de la Reina, donde nuevos conflictos protagonizan las vidas de unos personajes que parecen condenados a no encontrar nunca un momento de calma duradera. Esa es, en el fondo, la esencia del melodrama español que también encarna esta ficción, esa idea de que la vida siempre trae una nueva ola justo cuando creías haber tocado tierra firme. Y mientras los accionistas se preparan para Brossard, mientras Beatriz busca pruebas contra Álvaro, mientras Carmen decide su futuro, y Nieves se debate entre el miedo y la verdad, Marta y Fina vuelven a estar frente a frente,
recordando al espectador que en medio del caos siempre queda un hueco para los reencuentros que importan. ¿Y vosotros qué pensáis de este reencuentro tan esperado entre Marta y Fina? ¿Creéis que su historia tendrá el final feliz que merecen, o todavía quedan demasiados obstáculos por delante? ¿Pensáis que Tasio conseguirá recuperar a Carmen, o que ella se marchará definitivamente de Toledo? ¿Os imagináis a Álvaro implicado en el robo de los camiones, o creéis que Beatriz se está precipitando en sus sospechas? Y sobre todo, ¿qué destino vislumbráis para Nieves después de su confesión a Begoña? ¿Corre realmente peligro su vida? Dejadnos vuestras teorías en los comentarios. Dadle al like si os ha gustado este avance. Suscribíos al canal para no perderos ningún resumen de Sueños de Libertad. Y compartid el vídeo con esa amiga o ese amigo con quien siempre comentáis cada capítulo de la serie diaria favorita de las tardes de Antena 3.